De acuerdo a la Biblia, hay 5 hábitos que pueden enriquecer a una persona. Mediante este video los vas a conocer. ¿Te has preguntado en alguna ocasión qué es lo que hace que una persona logre la prosperidad y la otra no? Hay personas que consiguen un crecimiento financiero mientras que otras permanecen en complicadas situaciones. ¿Te has preguntado por qué ocurre eso? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que tu vida financiera ha sufrido un estancamiento, que no avanza? Creo que deberías saber que hay quienes piensan que el hecho de que algunos prosperen y otros no, se debe más que nada a los gobiernos, a su sistema y a la mala distribución de los ingresos. Es cierto que esos factores tienen mucha influencia en la situación financiera de la gente, pero hay que diferenciar entre influir y determinar. De acuerdo a un informe de la UL Flex, alrededor del 60% de los multimillonarios que existen en el mundo crearon su fortuna por su cuenta. Ahora tenemos la pregunta más importante. ¿Qué es lo que hace que una persona se enriquezca? ¿Qué le permite alcanzar la prosperidad? Escúchame con mucha atención. Los buenos resultados financieros solo se obtienen mediante los hábitos financieros. Para enriquecer es necesario tener hábitos que nos lleven hacia la riqueza. En gran parte, nosotros somos el resultado de lo que elegimos, y ahora te contaré algo muy sorprendente. La Biblia desvela cuáles son esos hábitos que ayudan al enriquecimiento de las personas. Pues sí, las Sagradas Escrituras nos revelan qué hábitos pueden llevarnos al éxito financiero. Esos son los hábitos que a continuación te presentaré a través de este video. Primero hagamos una importante aclaratoria, la cual es necesaria hacer. La Biblia no está prometiéndole a nadie un enriquecimiento financiero, aunque sea un cristiano fiel. Lo que quiere decir que solo por el hecho de que sigas los principios bíblicos, no pretendas exigir a Dios la riqueza financiera. Pero por el otro lado, no se puede negar que todo el que sigue esos principios financieros señalados en las Escrituras tendrá más posibilidades de alcanzar la prosperidad espiritual y familiar, así como también la financiera. Resumiéndolo, si se sigue lo aconsejado por la Biblia, tendrás una mayor inclinación hacia la prosperidad financiera. Pero recuerda que no deberás hacer exigencia alguna de prosperidad a Dios o querer negociar con Él. Una vez realizada esta aclaratoria, podemos empezar a hablar de esos 5 hábitos que de acuerdo a la Biblia pueden enriquecernos. Hábito número 1. Vivir siempre por debajo de tus medios. El primer enriquecedor hábito que aconseja la Biblia es que vivas por debajo de tus medios, lo que quiere decir que no gastes todo lo que recibes. Significa que parte de tus ingresos deben ser ahorrados. Así que piénsalo. De seguro recordarás la historia de José en Egipto, donde hubo 7 años de abundancia y después le siguió 7 años de escasez. En esa oportunidad, José fue dirigido por Dios para que consiguiera que Egipto pudiera vivir por debajo de sus medios, al no consumir durante los años de abundancia toda la producción lograda en ese tiempo, y así pudiera ahorrar un 20% de esa producción. Gracias a ese acto de vivir por debajo de sus medios, Egipto sobrevivió al tiempo de la hambruna. Además, prosperó en medio de la crisis. Todo esto sencillamente por haber vivido por debajo de sus medios en tiempo de abundancia. Es prácticamente el mismo consejo que aparece en Proverbios 21:20. Aceite y tesoro precioso hay en la casa del sabio, mientras que el hombre insensato pronto los devora. Suena triste decirlo, pero la verdad es que las personas en su mayoría carecen del hábito de vivir por debajo de sus medios. Generalmente la mayoría de las personas no ahorran. Sencillamente todo lo que reciben lo gastan. Hay quienes lo justifican diciendo, ¿cómo voy a ahorrar si gano tan poco? O, cuando sea mayor mi ingreso. Cuando mi salario sea aumentado, entonces comenzaré a vivir por debajo de mis medios. Escúchame, hay una gran verdad que tiene que ser dicha. Hemos sido entrenados para que gastemos todo lo que recibimos, y siempre la tendencia será a un incremento de nuestros gastos. Esa es la verdad. Estamos viviendo en una sociedad en la cual nuestros gastos aumentan según aumenten nuestros ingresos. Si ganas 5,000 pesos,
seguro gastas esos 5,000 pesos. Si comienzas a recibir 10,000 pesos, entonces comienzas a gastar 10,000 pesos. Si llegaras a recibir 100,000 pesos, también gastarías 100,000 pesos y así sucesivamente. Yo pienso que hemos sido entrenados para que gastemos todo eso que recibamos. Préstame atención. Los gastos se parecen mucho a las uñas. Siempre están creciendo y cada cierto tiempo necesitan ser recortados. Para progresar financieramente es esencial que vivas por debajo de tus medios. Así lo aconseja la Biblia. Hábito número 2. Tener varias fuentes de ingresos. Ahora sigamos con el segundo hábito enriquecedor, contar con múltiples fuentes de ingresos. Estoy seguro que conoces ese popular dicho: nunca coloques todos los huevos en una misma cesta. ¿Por qué no se debería poner en la misma cesta todos los huevos? Pues porque si se cayera esa cesta, entonces perderíamos todos los huevos. Es obvio que la manera de minimizar ese riesgo sería dividir los huevos entre varias cestas. Claro que ya conocías este dicho, casi todo el mundo lo conoce, pero ten presente que el conocimiento no significa sabiduría, el conocimiento tampoco es práctica. Hago énfasis en ello, ya que lamentablemente son pocas las personas que ponen en práctica ese dicho en sus vidas. Contar con una única fuente de ingresos sería igual que si colocaras todos los huevos en la misma canasta. Si eres funcionario o si desde hace mucho tiempo cuentas con un contrato de trabajo, eso no importa. Tampoco es importante si desde hace varios años posees alguna empresa exitosa. La dependencia de solo una fuente de ingresos es algo muy arriesgado. ¿Por qué es tan arriesgado? Pues porque ningún empleo es vitalicio. Siempre existe la posibilidad de quiebra en las empresas. Igualmente, los salarios están expuestos a quedar obsoletos, inclusive los de los funcionarios públicos. También existe la probabilidad de que ocurran imprevistos en cualquier momento. A propósito de esto, puedes observar el escrito en Eclesiastes 11:6. Ocúpate de sembrar tu semilla en la mañana y hasta la tarde. No dejes que tus manos descansen, ya que no sabrás cuál prosperará, si esta o la otra, o tal vez ambas sean igual de buenas. Ten presente mi consejo. Empieza a crearte ese hábito de tener múltiples fuentes de ingresos. Este hábito se desarrolla con el tiempo y hay que practicarlo todos los días. Tengo muchos amigos que poseen ese hábito. Cuando comparto un tiempo con ellos, siempre aprendo mucho. Me fortalece en esa idea de crear más fuentes de ingreso. Me acuerdo de un día en que estaba con uno de estos amigos en un restaurante. Mientras almorzábamos, íbamos analizando detalladamente cada sección de ese restaurante para ver cómo se podía mejorar. Observamos el sector de la caja y dijimos: allí sería bueno colocar postres, dulces y chocolates para los clientes, luego del almuerzo. Miramos el comportamiento del mesonero y enseguida nos surgieron ideas de las cosas que el restaurante podría ofrecer para hacerlo más rentable. De verdad, todas esas personas que practican el hábito de crear fuentes de ingresos siempre están viendo nuevas posibilidades. Por eso te recomiendo crearte también este otro hábito. Hábito número 3. Disponer de un fondo de emergencia. El tercer hábito es contar con un fondo de emergencia. Cuando hablamos de un fondo de emergencia, nos referimos a ese dinero que mantenemos guardado para ser usado solo cuando se nos presente una verdadera situación de emergencia, la cual podría ser una emergencia positiva, como en el caso de una oportunidad única de negocio o un intercambio. Igualmente en casos de aparentes emergencias negativas, como serían problemas de salud o desempleo. Seré franco, no deja de sorprenderme que aún existan personas que no conozcan el enriquecedor poder que tiene contar con un fondo de emergencia. Yo me pregunto, si las personas realmente supieran todo lo que enriquece poseer un fondo, todos entonces tendrían uno. Mira esto que está escrito en la Biblia.
Presta atención a lo que pasó en Egipto cuando durante los 7 años en que hubo abundancia, se creó un fondo de emergencia. ¿Sabías que los faraones tenían completamente el poder financiero? Ahora se tiene una idea mediante la Biblia, las pruebas arqueológicas y los registros históricos. Una importante parte de ese poder se logró por medio del fondo de emergencia que José creó. Nunca antes en Egipto la reserva financiera había prosperado tanto. Imagino que muchos dirán que en Egipto fue creado ese fondo de emergencia, solo porque se sabía que vendrían 7 años de mucha escasez. ¿Piensas que un fondo solo debe crearse cuando se sepa que tendremos imprevistos? Escúchame, siempre ocurrirán los imprevistos. Es más, de hecho está previsto que así sea. Eso lo dice la Biblia en Eclesiastes 9:1. Regresé, y debajo del sol vi que la carretera no es de los veloces, ni la batalla de los valientes, ni el pan de los sabios, ni las riquezas de los prudentes, ni el favor de los elocuentes, porque en manos del tiempo todo está, y los imprevistos le sucederán a todos. Si sirves a Dios, eso no importa. Aunque sigas sus estatutos y mandamientos, eso no te liberará de los imprevistos. Lo más sabio sería prepararse para afrontarlos, y una de las maneras de prepararse es teniendo un fondo de emergencia. En efecto, el dinero es como una defensa. Eso está escrito en la Biblia en Eclesiastes 7:12. Porque como defensa sirve la sabiduría, y como defensa el dinero sirve, pero la grandeza del conocimiento es que esa sabiduría pueda darle vida a quien la tenga. Por eso el fondo de emergencia, aparte de tener un potencial muy alto de protección, además es un enriquecedor hábito, lo cual puedo afirmar por experiencia propia. Si tienes tiempo siguiéndome, es posible que sepas que justo luego de casarme estuve desempleado. Esto ocurrió después de haberme casado. Me llené con más compromisos financieros. La pérdida del empleo pudo arruinar la vida a muchos, pero gracias a Dios ya se conocía en esa época las enseñanzas bíblicas respecto al fondo de emergencia. Gracias a Dios pude crearme con tiempo un fondo que permitió que me mantuviera más de un año. Sí, gracias a Dios fue mediante este fondo que logré ese sueño de poder transformar vidas empleando esas enseñanzas bíblicas sobre finanzas, dedicado a tiempo completo sin la necesidad de tener un empleo fijo, sin tener que sufrir del horrendo tráfico diario de mi ciudad. Aunque no sea un millonario, por experiencia propia puedo decir que el hábito bíblico de contar con un fondo en verdad me enriqueció, y a ti también te puede enriquecer. Hábito número 4. Invertir. Acuérdate de que los hábitos enriquecedores acá mencionados, el de que vivas por debajo de tus medios, es una de las razones por las que tienes que vivir por debajo de tus medios si realmente quieres poder invertir. Es incuestionable que si te creas el hábito de invertir en negocios, acciones, renta fija, fondos inmobiliarios o bienes raíces, entonces tu vida financiera se volverá mucho más próspera. En diferentes momentos observamos que la Biblia nos anima a invertir. Se puede observar uno de esos momentos en la parábola de los talentos que es contada por Jesús en Mateo 25. Resumiendo, la parábola se refiere a un señor que distribuye sus pertenencias entre sus siervos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Algunos se ocuparon de invertir todo lo recibido, y así lograron multiplicar los bienes, mientras que uno de los siervos prefirió solo guardar lo que recibió. Cuando el señor se enteró de la actitud tomada por ese siervo, le recriminó: «Debiste confiar mi dinero a los banqueros, y así a mi regreso recibirlo de vuelta con sus intereses». Mateo 25-27. Todo cuanto poseemos le pertenece a Dios, y es su voluntad que aquellos recursos que ha dejado en nuestras manos sean multiplicados. Sí, deben multiplicarse nuestros recursos tanto espirituales y familiares como también los financieros. Te lo repetiré, si en verdad deseas conseguir una vida financiera mucho más fructífera, entonces debes aprender a invertir. A fin de cuentas, Él decidió que invirtieras para que dejaras de trabajar por dinero. Solo mediante la inversión es que lograrás que el dinero trabaje para ti.
Sí, es gracias a la inversión que obtendrás tu libertad financiera. No te mentiré, adquirir ese hábito de la inversión no es nada fácil al inicio. Hablando concretamente de inversiones y productos financieros, te cuento que al principio sentirás temor de abrir una cuenta con una corredora. Tendrás miedo de transferirle dinero a esa corredora. Te preocuparás mucho cuando elijas los productos financieros en que pienses invertir, ya sean estos productos de renta variable o renta fija. Ahora mi consejo es que superes cualquier temor que te impida hacer inversiones. Ya irás aprendiendo con el tiempo. Cada vez te sentirás con más seguridad y entonces verás cómo empiezan a aparecer los resultados. Hábito número 5. Buscar sabiduría. Según la Biblia, el quinto hábito enriquecedor es el de buscar sabiduría. Proverbios dice: afortunado ese hombre que encuentra la sabiduría, el hombre que obtiene el entendimiento, porque la ganancia que ello da es mucho mejor que esa ganancia producida por la plata, y su utilidad vale más que el oro. El camino para llegar a la prosperidad financiera pasa necesariamente por la sabiduría. Pero, ¿a qué llamamos sabiduría? Uno de los mejores conceptos de sabiduría expresa que la sabiduría es precisamente saber hacer. Es la práctica del conocimiento. Memorízalo bien. La sabiduría es pues saber hacer. Es el conocimiento cuando se pone en práctica. Quiero ser muy enfático en esto, puesto que el conocimiento por sí solo tiene poco valor. Lo que en verdad vale es el conocimiento en acción. Por ejemplo, muchos son los que saben la importancia de ahorrar, pero pocos los que tienen esa sabiduría de ahorrar mucho. A pesar de escuchar todo eso que he hablado acá sobre qué es el conocimiento, de qué tan importante es vivir por debajo de tus medios, lamentablemente serán pocos los que tendrán la sabiduría de vivir por debajo de sus medios. Mira eso que dice en Proverbios 3 al 16. Todo hombre prudente siempre actúa con el conocimiento, mientras que el necio propaga necedades. Por eso, es necesario que adquieras conocimiento, y en cuanto a las finanzas personales, precisas conocer algunas formas inteligentes para obtener dinero. Te hace falta conocer todo sobre los ingresos pasivos. Necesitas saber sobre los fondos de emergencia. Precisas conocer sobre acciones locales, acciones extranjeras, inversiones, renta fija, fondos de inversión, y así sucesivamente. Pero ten en claro que más que conocer lo que necesitas, es adquirir sabiduría. O sea, necesitas poner en práctica todo cuanto antes. Ahora acá te resumo esos 5 hábitos enriquecedores. Primero, vivir siempre por debajo de tus medios. Segundo, disponer de más de una fuente de ingresos. Tercero, contar con un fondo de emergencia. Cuarto, invertir. Quinto, buscar la sabiduría. Te tengo 2 noticias, una muy buena y otra menos buena. La noticia buena es que tu vida puede mejorar radicalmente con cada uno de esos 5 hábitos. Estoy hablando por experiencia propia, porque he visto cómo mi vida mejoraba significativamente con cada hábito obtenido, con cada uno de esos hábitos implementados en mi vida. Mi vida mejoró cuando comencé a tener una vida por debajo de mis medios. Igual sucedió al empezar a tener varias fuentes de ingresos. Lo mismo cuando construí mi fondo de emergencia. Pasó también lo mismo cuando me inicié en la inversión y cuando incesantemente busqué adquirir la sabiduría financiera. Ahora, la no muy buena noticia es que todos esos hábitos no se adquieren con facilidad. Es decir, no ocurrirá de la noche a la mañana que puedas obtener cada uno de ellos. Así que debes tener paciencia contigo mismo, ve dando los pasos de uno en uno. Bueno, hemos finalizado por ahora. Espero que hayas encontrado muy interesante y útil el video para que le saques un buen provecho. ¡Hasta pronto!